www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC, Walac Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. Amigos, ¿qué tal? Gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Estamos en una noche de debates, como siempre, venimos todos los días, de lunes a viernes, a las 7 de la noche, llevándole a sus hogares lo que son las propuestas de los candidatos al Congreso de la República. En esta noche nos acompaña Jonathan Coronado Flores, del partido Juntos por el Perú, él va con el número 3, y José Feria Madrid, del partido Avanza País con el número 1. Con ellos vamos a estar debatiendo, conversando, viendo la exposición de sus ideas con respecto a 3 temas: salud, educación y reactivación económica. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar este debate con el tema de salud. Empieza este debate el candidato Jonathan Coronado de Juntos por el Perú. Los primeros 3 minutos con usted, candidato. Adelante. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches con todo el público que nos sigue a través de esta plataforma virtual. Consideramos nosotros desde Juntos por el Perú que esta pandemia ha desnudado no solo una serie de carencias, sino sobre todo un sistema de salud público desastroso. Durante estos años, durante todas estas décadas, no ha habido una inversión importante en el sector salud, lo que ha permitido que en estas condiciones que nos encontramos se visualice el descuido en el que se encuentran sobre todo los sectores más empobrecidos de nuestro país. Por eso nosotros proponemos con Verónica Mendoza en la Presidencia de la República impulsar el primer nivel de atención con oxígeno, masificación de oxígeno para todos los peruanos, que esto no se convierta en un negocio como lo hemos visto en plena pandemia. El tema de las camas UCI, muy importante también, pero para ello nosotros necesitamos tener un cambio sustancial en el pacto social o en la nueva constitución que nosotros estamos proponiendo, para que derechos como la salud y educación, que se convirtieron en servicios otorgados por privados de acuerdo a la Constitución del 93, se conviertan más bien en derechos garantizados por el Estado. El Estado debe intervenir y garantizar la salud pública de todos los peruanos. Proponemos, además, como medida urgente, masificar la vacunación, que esta no sea un privilegio de unos cuantos, sino que sea un derecho de todos los peruanos en general. Por eso vamos a impulsar como una de las primeras medidas, a partir del 28 de julio, cuando Verónica Mendoza asuma la presidencia de nuestro país, esta vacunación universal en todo nuestro país. Asimismo, es importante que atendamos también al personal médico, al personal administrativo y al personal de mantenimiento que se encuentran en los centros de salud, en las postas médicas y en los hospitales. Es importante que le prestemos atención a ellos, no solamente en los sueldos y los salarios que deben recibir por parte del Estado, sino además en la seguridad que deben tener ellos para que garanticen la atención en esta primera línea de lucha en la que se han encontrado durante todos estos meses y que continúan ahora además con esta segunda ola que, como hemos visto, ha sido mucho más dura que la anterior y lamentablemente el Estado no ha tomado las medidas necesarias. Muy bien, vamos ahora con el candidato José Feria Madrid. Sus primeros 3 minutos, tema salud. Adelante. De todo, César, buenas noches a todo el pueblo de la región de Piura. Yo creo que la salud debe ser preventiva como en otros países lo es. Acá no hay prevención de la salud. ¿Y prevención qué significa? Significa alimentación. Aquí vemos que la alimentación es
deficiente, por ejemplo en la niñez. Tenemos el 50% de nutrición infantil, de nutrición crónica, y no se hace nada en este sentido por dotar a los programas sociales de más presupuesto y de mejor alimentación. Vemos que en ciertos casos los productos que se dan en los alimentos sociales son mayormente harinas. Por ejemplo, en el vaso de leche queremos que sea una leche real, y también que llegue con galletas fortificadas, panes fortificados, también para el cualiguarma, alimentos que realmente tengan proteínas, vitaminas, ¿no? Y para otros programas sociales como maneja también las municipalidades y para los comedores populares. Creo que por ahí comienza la salud con una buena alimentación. En lo que respecta a hospitales, pues no tenemos un hospital realmente de alta complejidad. Nos prometieron y no hay, y nosotros pensamos realizar los trámites para que se haga inmediatamente este sueño, esta realidad para los piuranos. Creemos nosotros también en mayor presupuesto para el sector salud. No hay un presupuesto adecuado para las enfermeras, para los médicos, y eso también es muy importante. Creo yo también que en lo que respecta a la vacuna, que es el problema del COVID, creemos que se debe importar esta vacuna a través de las asociaciones, de los gremios, de las cooperativas. No es posible que el Estado haya monopolizado la importación de las vacunas. Tiene que hacerse leyes especiales, y que vemos pues que ni siquiera el 1% de los más de 30 millones de peruanos se ha vacunado hasta el momento. Chile ya nos gana con el 70-80%, Argentina. Y cuando lleguen nosotros a los 30 y tantos millones de vacunados, esto va a pasar pues más de medio año y habrán más de miles de muertos. Eso no creo que aquí hay que le llamo la atención al gobierno, que debe liberar la importación a través de los gremios, como dije antes, de los sindicatos, de las asociaciones, por supuesto, sin fines de lucro, ¿no? La vacuna no es cara, sabemos que vale pues $20 cada vacuna, que es la más barata y la más efectiva. En ese sentido yo creo que hay que ver este problema. Si no puede haber desarrollo, no podemos despegar en la educación y en la salud si no nos vacunamos los 30 millones de peruanos. Creo que eso hay que hacerlo de inmediato. Muy bien, vamos con la primera réplica. Adelante, candidato Jonathan Coronado. En uno de los trabajos de investigación que realicé en el programa de gobernabilidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú fue precisamente sobre la desnutrición crónica en Huarmac y la importancia como desde la primera infancia el Estado necesita garantizar la alimentación y nutrición de los niños, de los pequeños, para que además esto fortalezca su desarrollo integral en las siguientes etapas de la vida. El candidato Feria señala que debe permitirse a los privados importar las vacunas. Yo le pregunto al señor Feria, ¿cómo es que van a garantizar que estas vacunas puedan ser ofrecidas al pueblo peruano en precios justos y que no sea como en plena pandemia, cuando los privados comercializaron, por ejemplo, excesivamente los precios de un balón de oxígeno, que suele costar entre 100 y 150 soles, ustedes los privados lo vendieron en 6.000 u 8.000 soles. Sí. Vamos con la réplica de candidato José Feria. Yo creo que por eso tenemos las entidades del Estado, como Indecopi, tenemos Defensoría del Pueblo, para que velen pues por el precio de los productos, de los medicamentos. Y cuando yo hablo de privados, hablo de asociaciones, cooperativas, comunidades, gremios, que ellos tienen asociaciones sin fines de lucro, y a través de ellos se pueden importar toda esta medicina por la cuestión que hay que hacerlo rápido, que hay que hacerlo ya. Yo a veces pienso que no debe tanto importar el precio, sino la salud y la vida de tantos millones de personas que están en riesgo, y que miles y miles están muriendo en estos momentos. Por eso yo digo, dale prioridad a esto sin ver tanto el costo como la vida y la salud. Segunda réplica, candidato Jonathan Coronado. Claro, señor Feria, no importa el costo sino la vida para ustedes los que tienen plata, pero para la población vulnerable que a las justas puede atenderse en los centros de salud de primera línea, en los establecimientos precarios que tenemos en nuestro país, sí que va a ser sumamente difícil poder adquirir esta vacuna si es que los privados asumen su venta y no se les garantiza una distribución justa. Recordemos que en plena pandemia una cama UCI para entrar a una clínica privada llegó a costar incluso aquí en Piura entre 60.000 y 70.000 soles,
porque nuestros hospitales públicos habían colapsado. Obviamente los pobres no pueden acceder y nuestra clase media incipiente ha tenido que endeudarse para poder salvar la vida de sus familiares, porque en esta pandemia los privados nos demostraron que lamentablemente la falta de regulación del mercado en salud en nuestro país hizo que ellos vendieran el balón de oxígeno, las medicinas incluso. En plena pandemia, estos medicamentos llegaron a costar 3 o 4 veces más su precio. Candidato José Feria, su segunda. Bueno, yo no he hablado de que sea importado por la empresa privada, sino por asociaciones, porque las asociaciones son creadas sin fines de lucro. Y por digo yo que hay entidades del Estado, como es Indecopi, como es Defensoría del Pueblo, que están, y las Fiscalías de Prevención del Delito, que se encargan de regular, de ver los precios de los productos. Y yo creo que usted hablaba, por ejemplo, del oxígeno que costaba 6.000 soles el balón. Yo creo que una medicina que cuesta $20, pues quien la traiga importada, no sé, entre sus cuestiones de negocio no se gana más del 20-30%, que serían $10 más, comparado con los 6.000 soles que, bueno, vale un balón de oxígeno, ¿no? Muy bien, terminamos de esta manera con el bloque de salud. Vamos a ir a una breve pausa y retornamos para la segunda tanda de este debate. Vamos a conversar sobre el tema educación. Usted no se mueva, volvemos en unos segundos. Muy bien, continuamos en este debate. Estamos en el segundo bloque ya con el tema educación. Cada candidato pues va a tener el tiempo para poder exponer sus ideas. Empezamos con Jonathan Coronado, 3 minutos para temas educativos. Hemos iniciado nuevamente este año lectivo en condiciones bastante diferenciadas entre uno y otro sector de la población, siendo los más perjudicados, como siempre, nuestros niños de los asentamientos humanos, de los caseríos, de las zonas rurales o de las zonas urbano marginales. En mis recorridos por la región durante estas semanas ya de inicio de clases, he podido palpar, como lo hicimos el año pasado en plena pandemia, cuando fuimos a asistir a la población más vulnerable con alimentos de primera necesidad o en la búsqueda de oxígeno, cómo nuestros niños de las zonas más empobrecidas de nuestra región siguen sufriendo a causa de las brechas tecnológicas que tenemos en nuestro país, a las brechas de salud, a las brechas de infraestructura, a las brechas de servicios básicos como agua y alcantarillado, se suman ahora las brechas tecnológicas que en esta pandemia y en este estado de emergencia se pueden visibilizar más, sobre todo en estos sectores de la población. Se habla de clases virtuales y para ello los niños necesitarían celulares, tablets, computadoras, pero ¿cómo podemos tener clases virtuales cuando en estas zonas más vulnerables nuestros niños no cuentan con ninguno de estos implementos? No tienen internet, incluso hay centros poblados en los que no tenemos luz, ni siquiera agua potable. Entonces, ¿cómo les podemos exigir a los niños que avancen en este año lectivo si el Estado no ha podido garantizar que estas brechas tecnológicas puedan acortarse? Asimismo, el Ministerio de Educación también es responsable, hay que decirlo también, pues las tablets que se adquirieron en el gobierno del corrupto Martín Vizcarra no llegaron hasta el momento a entregarse y seguimos perjudicando como siempre a los más pobres. Esto tiene que cambiar y en un eventual gobierno de Verónica Mendoza nosotros estamos impulsando y promoviendo el Internet como un derecho garantizado en la Constitución. El Internet ya no puede ser como antes, que era un privilegio de unos cuantos, ¿no es cierto? Ahora el Internet se ha convertido en una necesidad pública y nosotros tenemos que garantizar desde el gobierno su derecho y su acceso de toda la población, y eso es lo que nosotros vamos a trabajar a partir del 28 de julio, como bien lo ha señalado Verónica Mendoza en las diferentes participaciones que hemos tenido durante todo este tiempo. Vamos con los primeros 3 minutos para propuestas educativas. José Feria Madrid, adelante. Bueno, yo creo que la educación hay que reformar, reestructurar y cambiar esta currícula educativa. Vemos nosotros que nuestros alumnos, nuestros niños, nuestros jóvenes se pasan 12 años en las aulas, pero termina la secundaria, bueno, como dicen, a patear latas. Creemos nosotros que la educación secundaria debe terminarse con una carrera técnica, importantísimo para el desarrollo económico y para el desarrollo personal y profesional de estos alumnos. Y las carreras técnicas las necesitamos,
en grandes cantidades. Hoy vemos que esta pandemia y esta economía, la única forma de contrarrestar es trabajando en el campo, trabajando en la industria, trabajando pues en los sectores más deprimidos, a través de trabajo con carreras técnicas. Que esto va a ayudar a estos jóvenes a desempeñarse y a lograrse pues un desarrollo, un futuro. Creemos también que hay que dotar a todos los niños de todas las escuelas con las famosas tablets, con internet, con antenas parabólicas que permitan pues que llegue la señal hasta esos sitios muy alejados que son en las sierras y en los campos. Queremos nosotros que la educación también hay que reconocerlo, la deuda social a los profesores que se les debe para estimularlos. Queremos también un mayor presupuesto para la educación, para el sector de educación de un 3, 4 o 5% más, como hay en Argentina, como es en Chile. Si no tenemos aún profesores bien remunerados, prácticamente pues vemos que nuestros profesores no pueden comprarse de repente una computadora o las herramientas que necesiten para la enseñanza de nuestros alumnos. Primera réplica, candidato Jonathan Coronado. Considero importante, como lo mencionaba en el bloque sobre educación, hemos explicado un poco lo que pensamos hacer con respecto a la educación básica regular de nuestros niños, niñas y adolescentes y la necesidad de impulsar el acceso gratuito a las nuevas tecnologías como un derecho garantizado por el Estado. Pero además necesitamos observar, incidir y exigir desde el Parlamento el pago de la deuda social de los maestros, este 30% que se ha convertido en una deuda histórica y que hasta la fecha tenemos maestros que incluso en esta pandemia del 2020, desde la primera ola, han fallecido esperando que se les reconozcan estos derechos. Los maestros no están rogando que les hagan un favor, basta ya de que sigamos tratando a nuestros docentes como ciudadanos de segunda categoría. Es importante que desde el gobierno se sepa que si queremos un desarrollo integral de nuestro país, tenemos que invertir en educación, pero no solamente en tablets, en tecnologías, sino también en los gestores de este proceso que son los maestros, y para eso debemos cumplir con el pago de la deuda social. Primera réplica, candidato José Feria. Yo creo que en eso estamos muy de acuerdo con nuestro amigo, que hay que reconocerle la deuda social a los profesores, porque es importantísimo que no se puede deber salarios de trabajo a gente que lo ha dado todo, y habiendo tanto dinero en el gobierno central, si no pues no hubiera habido tanta plata para prestar 30.000 millones de soles a los grandes empresarios y no acordarse pues de esta deuda social de nuestros profesores, que son la gente pues que nos hace capaz, que nos enseña, que por ellos labramos el futuro, el desarrollo del país. Yo creo que a los profesores le merecemos grandes respeto, grandes honores. Gracias. Segunda réplica, candidato Jonathan Coronado. Además de la importancia de atender la educación básica regular y de poder garantizar el derecho de los maestros, es importante que trabajemos en inversión para la educación técnica de nuestros jóvenes. Yo provengo de un asentamiento humano y he visto cómo lamentablemente jóvenes de mi generación, por falta de oportunidades, por falta de becas, no han podido continuar sus estudios superiores y lamentablemente terminan a través de la Service, por ejemplo, ofreciendo mano de obra barata o no calificada. Nosotros necesitamos, y lo vamos a hacer en el gobierno de Verónica Mendoza, impulsaremos los CETPROS, los Centros de Educación Técnica Productiva, en los sectores más vulnerables de nuestro país. Actualmente tenemos algunos, como el CETPRO Bosconia, por ejemplo, pero es una iniciativa privada desde la Iglesia. Necesitamos garantizar que desde el Estado se pueda ampliar la cobertura de los CETPROS financiados por el Estado para que nuestros jóvenes de los asentamientos humanos, caseríos, puedan acceder a esta educación técnica y por ende puedan tener mano de obra calificada. Segunda réplica, candidato José Feria. Yo creo que la educación es la base fundamental de todo pueblo, de todo país. Creemos nosotros que también se deben incentivar las bibliotecas virtuales en todos los asentamientos humanos. Casos muy importantes para la gente de bajos recursos económicos, para que a través de estas bibliotecas virtuales pues haya una enseñanza rápida y gratuita. Creemos nosotros que hay que apoyar a estos sectores más deprimidos como son los asentamientos humanos a través de estas bibliotecas y pues también corregir que dentro de la educación debe haber incentivarse mucho el deporte,
porque el deporte en estos momentos lo necesitamos como la defensa de estas enfermedades que nos están atacando. Creemos que el deporte es el 50% de la energía del cuerpo y de la salud del cuerpo, y que dentro de la ocasión se debe pues plasmar un mayor presupuesto para este quehacer. Bien, estamos terminando entonces este segundo bloque referido a propuestas en educación. Vamos a ir rápidamente a una pausa y regresamos con el último bloque de este debate entre los candidatos Jonathan Coronado Flores de Juntos por el Perú y José Feria Madrid de Avanza País. No se mueva, volvemos en unos segundos. Muy bien, retornamos entonces, vamos con el último bloque, propuestas para la reactivación económica. Empieza este tercer bloque el candidato Jonathan Coronado. Adelante. Esta pandemia ha dejado a nuestras familias en un panorama desolador. Muchas de ellas han tenido que salir a la calle, como lo manifestaba yo el año pasado, en 2020, cuando salimos con otro grupo de jóvenes voluntarios a atender la emergencia y a atender la necesidad de nuestros más vulnerables. Defendíamos su derecho a la vida, pero que esto no podía mantenerse mientras encerrados entre cuatro paredes no recibían los bonos o no recibían la atención del Estado que necesitaban, y nuestra población más pobre tenía que salir a la calle para poderse ganar el diario sustento. El sistema provisional también finalmente ya no lo tienen, porque recuerden que muchos de ellos, los que estaban dentro del sistema formal, tuvieron que sacar sus CTS, sus ahorros a través de la AFP, y esto ha ido disminuyendo en los últimos meses. Entonces, una de las primeras medidas que nosotros debemos tomar para la reactivación económica, y lo ha señalado Verónica Mendoza, es atender la emergencia sanitaria nacional. No podemos reactivar la economía si es que antes no hemos tomado medidas concretas para enfrentar la COVID-19. Una de ellas es, insisto, la masificación del oxígeno entre nuestra población. Tenemos que considerar esta amplitud para que no sean solamente unos cuantos los que se beneficien, o para que los privados no sigan enriqueciéndose a costa de la necesidad del pueblo. Necesitamos implementar más camas UCI en todos los hospitales del país y, por supuesto, especialmente de nuestra región, y la vacunación universal, insistimos, para que no sean unos cuantos los que se privilegien o los que tengan dinero, sino que sea una vacunación universal y que el Estado pueda garantizar que todos, pobres, ricos o clase media, puedan vacunarse, y este sea un derecho garantizado, insisto, por el gobierno peruano. Asimismo, es importante que retomemos el tema de los bonos. En mis visitas por los diferentes distritos de nuestra región he recogido la desazón de varios pobladores que en condiciones muy humildes nunca recibieron ningún bono del Estado, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, jamás, ni un sol, y sin embargo viven en condiciones de precariedad muy tristes. ¿Qué hacemos frente a ello? Nosotros proponemos un bono universal para todas nuestras familias de los sectores más empobrecidos, y que les permite y les garantice además sostener estos meses de pandemia o de emergencia sanitaria nacional en la que todavía nos encontramos. Los poderosos dicen, oye, esto todo lo ven bono, todos los ven asistencialismo. Claro, para los ricos y poderosos eso puede ser paternalismo, pero para quienes hemos vivido la pobreza, como quien les habla, sabe que esos 700, 750 soles que el Estado puede ofrecer a familias en pobreza extrema es lo que puede diferenciar la vida y la muerte, ¿no? Porque esto les va a permitir que puedan garantizar un sustento digno durante estos meses. Bien, vamos con los 3 minutos de José Feria Madrid. Adelante. Bueno, pienso que en la reactivación económica, como hemos planteado en nuestro programa de gobierno con Hernando de Soto, es reactivar y darle impulso a los 2 millones de microempresas en el país. Crear una banca de fomento que permita que esta banca llegue a todos los sectores, como es la agricultura, como es la agroindustria y es la pesca. Pero también, paralelamente, incentivar e impulsar los parques industriales, donde los microempresarios puedan desarrollar todas sus actividades empresariales. Pero hablaba de la banca de fomento, pero una banca de fomento que cobre el 4% de intereses al año, para así poder desarrollar la economía y dar mano de obra. Sabemos que la microempresa, los 2 millones de microempresarios, damos más o menos el 70%
de mano de obra. Y también hay que formalizar a este sector informal, ¿no?, que necesita del gobierno, que necesita de las municipalidades, de la región. Y no es posible que teniendo tanto dinero nosotros no podemos ayudar a este sector empresarial que tanto necesita para transformar los productos alimenticios, darle valor agregado a todos los productos, ya sea del agro, ya sea de la pesca. Vemos pues con desazón que nuestro gobernador regional no ha tomado 200 millones de soles, no los ha utilizado para este sector. Algo muy importante, o sea, plata, dineros hay, nos sobra dinero para fortalecer este sector microempresarial. Lo que nos falta creo que es la capacidad y querer hacer las cosas. Piura es una región muy rica y creo que aquí se debe desarrollar la microempresa con su banca de fomento, con sus parques industriales para desarrollar ahí en esos espacios la industria. Yo tengo 40 años haciendo industria en Piura, en el país, y a través de ello he visto con desazón cómo los gobiernos regionales o los gobiernos locales, cómo no apoyan al microempresario y lo dejan a su suerte, y no hay bancas que permitan pues el desarrollo como esta banca que nosotros estamos proponiendo, que es la banca de fomento, como era el Banco Agrario, el Banco Industrial, el Banco de Comercio. Pero aquí la banca de fomento va a ayudar el desarrollo industrial y va a dar más mano de obra. En esta pandemia necesitamos en estos momentos nosotros fortalecer este sistema de industrialización de todos los productos, darles valor agregado. Y que todos los productos que damos valor agregado, tenemos 30 millones de consumidores. No es posible que se desperdicien los productos como el mango, como los plátanos. Hay que envasarlos y hay que distribuirlos en nuestro país para que llegue a todas las mesas populares, en este caso también el pescado, que lo vemos que se hace harina para engordar chanchos en el extranjero. Y cuando tenemos el 50% de nuestra población infantil en estado pues de anemia crónica, no es posible. Primera réplica de reactivación económica, candidato Jonathan Coronado. En el gobierno de Verónica Mendoza vamos a impulsar los créditos bancarios baratos para las MIPES, para los pequeños emprendedores y para las microempresas. Es importante que trabajemos también con el crédito bancario para los agricultores, por eso nosotros estamos impulsando una segunda reforma agraria que permita a nuestros agricultores, ya este sector tan importante del país, que lamentablemente los gobiernos de turno no le han dado la atención que merece, la atención necesaria, se pueda reactivar porque son una de las principales actividades económicas en nuestro país y en nuestra región especialmente. Entonces hay que impulsar la agricultura a través de estos créditos bancarios, que obviamente la banca privada lo que ha hecho, lo que ha venido haciendo es cobrar altos intereses, créditos carísimos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que también contrarrestar la usura bancaria para que finalmente nuestras MIPES o nuestros pequeños emprendedores no sufran las consecuencias de este sistema letal para quienes están iniciando este proceso de emprendimiento. Primera réplica, candidato José Fey. Nosotros pensamos invertir dentro del sector agrario, tecnificar el sector agrario. Cuando hablo de tecnificación, por ejemplo, el riego tecnificado para todos los agricultores que ahorra más o menos un 50% de agua. Y para el problema del agua, impulsar grandes reservorios en el Alto Piura, en el Medio Piura, que tanto se necesitan. Y impulsando también la agroindustria, que estos productos que producen los agricultores se transformen pues en productos con valor agregado para un mejor precio y para que ellos tengan mejor rentabilidad. En ese sentido, nosotros proponemos en la pesca de igual manera, darle valor agregado a todos sus productos hidrobiológicos, enlatarlos, y buscar mercados internacionales. No es posible que nosotros consumamos pues conservas chinas, inclusive en un momento pues en mal estado, teniendo tantos productos hidrobiológicos como es la pota. Gracias. Vamos con la segunda réplica y finalizando el candidato Jonathan Coronado. Nosotros vamos a impulsar estos créditos bancarios baratos para los microempresarios, para los emprendedores, las MIPES y para nuestros agricultores, a través de una especie de Reactiva Perú, pero ya no para los grandes empresarios como el señor Feria, sino para los pequeños emprendedores que no han sido beneficiados durante esta pandemia. Entonces vamos a impulsar un Reactiva Perú, pero para quienes mueven las bases de la economía nacional.
Asimismo, es importante señalar que vamos a reactivar la economía trabajando de manera conjunta con nuestras comunidades. No podemos permitir más los monopolios, señores, no podemos permitir el abuso y el robo arbitrario de las tierras agrícolas, que han sido lamentablemente casos expuestos durante todos estos últimos años, que ha perjudicado a comunidades campesinas enteras. Eso tenemos desde el Congreso que rechazarlo rotundamente, y vamos a defender a nuestras comunidades campesinas frente a aquellos que quieren aprovecharse de sus tierras. Segunda y última réplica del programa, candidato José Feria. Gracias, amigo, por lo de gran empresario. Hace 40 años que hago empresa en la agricultura, en la industria, en el sector de la construcción, y me ha ido muy bien, pero son 40 años de trabajo. Y con esa experiencia quiero llegar al Congreso para dar mi granito de arena ahí. Y pienso yo que hay que titularle a todos los campesinos, no solamente el suelo, sino también el subsuelo. Y a todos los que no tengan título de propiedad, darles títulos a todas las comunidades, para que puedan ser factibles de crédito, para que puedan ser personas que tengan un capital, porque tener un título de una parcela, de una tierra, es tener un capital. Y Hernando de Soto, como lo hizo con Cofopri, tituló a más de 1 millón de parceleros. En ese sentido, Pepe Feria va a proponer la titulación masiva de toda la región de Piura. Muy bien, estamos terminando entonces este tercer bloque de la reactivación económica, y también terminando este debate. Nosotros le agradecemos a ambos candidatos por haber estado con nosotros. Les deseamos la mejor de la suerte en lo que resta de la campaña y esperamos tenerlos pronto también, quizá cuando sean elegidos por la ciudadanía para representar a la región Piura. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC, Walac Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad.